Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan muy buenas noches. Les saludamos desde aquí, desde los estudios de mi casa, ¿verdad? Estamos siempre unidos en el Espíritu, orando por el país y por el mundo entero, ¿verdad? Orando para que los que están contagiados, ellos puedan sanar y que no haya más muerte. También estamos orando para que esto pase. Y además estamos obedeciendo a las leyes que nos están pidiendo para poder superar esta situación. Con todo, no nos olvidemos que esta semana es la Semana Santa. Y por lo general en nuestra iglesia el día viernes nosotros celebramos el culto de Pasión de Cristo a las 9 de la mañana. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer a esta hora. Y vamos a hablar acerca de la muerte de Cristo nos dio la vida. Para eso vamos a leer en San Mateo capítulo 27, verso 45. Así de que seguro que ya tiene lista la Biblia, ¿verdad? Tiene lista la Biblia ahí, amén. Muy bien, entonces vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elí para librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir de tu santa palabra, Señor, con nuestros hermanos que nos sintonizan en esta hora. Sabemos que tú estás con nosotros en este momento, en estos días difíciles, pero son días buenos también, Señor, porque podemos tener tiempo tanto con la familia como aprovechar el tiempo para estar en tu presencia. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Permita que esta palabra sea una palabra inspiradora, que nos llene de fe, de ánimo para seguir adelante en tus caminos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todos conocemos estas historias, ¿no? Y el día de ayer yo dije que hay un sentimiento un poco extraño cada vez que yo paso por esta escritura. Porque, por un lado, un poco de dolor al ver que los líderes espirituales de aquel entonces no podían distinguir que estaba el Mesías a la par de ellos. Es lo mismo el día de hoy. Muchos tienen la Biblia, la palabra de Dios, y no pueden distinguir el camino correcto. Tanto así que escucho a muchos decir, todas las religiones llevan a Dios. Algo así como se decía en el tiempo antiguo que todos los caminos llevaban a Roma. Pero eso no es verdad. No es que todos los caminos llevan a Dios. Hay un camino que nos lleva a nosotros a Dios.
Y un poco de esto vamos a hablar esta noche. Aquí en esta porción bíblica, por supuesto ya pasó varias cosas. Ya Jesús estuvo en el patio de Anás, ¿verdad? O de Caifás, ya estuvo ahí donde lo golpearon, ¿verdad? Lo torturaron. Es el mismo patio donde Pedro lo seguía de lejos y se fue a calentar ahí con los guardias, donde le negó 3 veces y luego lloró amargamente, porque Pedro de cualquier manera sentía el deseo de estar a la par del Señor, aunque sea en el sufrimiento. Pero bueno, le negó 3 veces y luego lo llevan ante Pilato y Pilato lo interroga. Ahí es donde la Biblia nos enseña que Jesús en silencio recibió el interrogamiento de Pilato y no hizo caso a las acusaciones. Porque la verdad es que este era un plan de Dios para salvar a nosotros, la humanidad. Una cosa curiosa, cuando uno lee todo el contexto, se da cuenta que Pilato, en el trato que hizo con Jesús, no encontró en él ninguna falta, ¿verdad? Y él mismo lo expresa, yo no veo en él ninguna falta que merezca la muerte. Pero aún así, porque él tenía, ¿cómo puedo decir? Intenciones terrenales, no le importaba lo espiritual definitivamente y no entendía esas cosas, entregó a Jesús a la muerte. Y eso fue un tiempo bastante difícil. Cuando nosotros celebrábamos la Santa Cena, y muchos lo hicieron este día de forma virtual igual, cuando partimos el pan, antes no se daban los pedacitos de pan así como nosotros hacemos, ¿verdad? ¿No? Que ellos tenían un pan, que era probablemente una hojuela grande, y partían y se compartían. Eso nos enseña a nosotros que Jesús estaba entregando su cuerpo, porque dice, este es mi cuerpo, es decir, esto representa mi cuerpo, que es partido, es decir, que es quebrantado, que es lastimado por amor a ustedes. Entonces Él vino a sufrir, a compartir con nosotros la vida, pero a través del sufrimiento, a través del sacrificio. Y por esa razón, por este dolor, este sacrificio tan inmenso que Jesús tuvo, es imposible que una persona pueda ser salva si niega el sacrificio o si pisotea, como dice la palabra, la sangre de Él. Entonces, pasó eso. También recuerdan ustedes la historia después de haber sido golpeado en el patio del sumo sacerdote. Después de haber sido, Isaías dice que le rompieron la barba, le rasgaron su barba. Y después de todo eso, después de haber sido azotado, le ponen la cara en sus hombros para que cargue la cruz. Eso es algo indignante en realidad, porque ella había perdido sangre, aunque era un hombre fuerte, porque era un carpintero, era un hombre físicamente fuerte, pero aún así era duro y él tuvo que cargar la cruz. Pero fue hasta la cruz, y allí en la cruz, ya llevaba la corona de espinas, ¿verdad? Ahí en la cruz lo clavaron. La Biblia dice que lo clavaron. Algunos argumentan que lo clavó en la palma de la mano. Otros argumentan que acá. Bueno, los médicos sostienen que acá, porque acá es donde entre los huesos puede haber resistencia para el cuerpo. Pero de cualquier manera, era un dolor inexplicable lo que el Señor Jesucristo estaba padeciendo ahí en la cruz. Encima de eso, la posición y los calambres en los pies y el derramamiento de la sangre es algo terrible, hermano. No podemos nosotros menospreciar ese sacrificio que el Señor hizo. Realmente debemos de volver otra vez al estudio de la cruz y analizar el sacrificio del Señor Jesucristo para poder tener conciencia de lo que Él hizo por nosotros. Cuando estaba preparando esta palabra, se me vino a la mente el sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés, que él les explica paso a paso cómo el Señor Jesús, y él les dice, ustedes crucificaron al Maestro. Ustedes. A lo mejor muchos de los que estaban oyendo a
a Pedro no estuvieron ahí porque vinieron del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de otros lugares, pero realmente si ellos, igualmente nosotros crucificamos al Maestro. Usted y yo lo crucificamos. ¿Por qué razón? Porque el plan es que en Él sean cargados los pecados de todos nosotros. Así es de que yo también soy responsable de eso. Con todo, Él estaba en la cruz clavado. Y la pregunta es, ¿podía Jesús bajarse de la cruz o no podía? Porque algunos le reclamaban, si eres el Cristo, bájate. Y el reo a la par, el ladrón a la par le decía, bueno, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. ¿Podía Jesús hacerlo? Por supuesto que sí. Caminó en el mar, reprendió la tempestad, sanó a los enfermos, resucitó muertos. ¿Por qué no podía bajarse de la cruz? Pero Él se quedó ahí. Esta es una decisión. Él decidió quedarse ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama demasiado a nosotros. Ese amor le sostuvo ahí en la cruz. Si Él no se sostiene en la cruz, entonces nuestra vida estuviera perdida. No habría ningún camino de esperanza, de salvación. Por eso digo, la muerte de Jesús nos da a nosotros la vida. En esta porción bíblica que hemos leído, yo quiero mencionar 3 cosas importantes, ¿verdad? Primero, la exclamación de dolor. Él gritó, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Obvio, no quiero meterme mucho en asuntos teológicos, ¿verdad? Pero a lo mejor sí haga algo de esto. Pero a veces pienso también cuando nosotros pasamos dolores, momentos difíciles en la vida, a veces sentimos que Dios nos abandona, ¿no es cierto? No hay trabajo, no hay comida, una enfermedad muy grave. Y cuando las cosas vienen una tras otra y dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? O como dice el Salmo 42, ¿a dónde está tu Dios? Dice la misma mente o el mismo diablo, ¿no? Nos dice eso. Pero realmente cuando nosotros pasamos la crisis, Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Ahora, pero Jesús está en la cruz y Él expresa eso y la exclamación de desesperación de Jesús, Él cita el Salmo 22.1, porque literalmente dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no atiendes al clamor de mi oración? O algo parecido dice ese versículo, ¿no? Y entonces ahí se está cumpliendo una profecía del Señor Jesucristo. Obviamente esta exclamación refleja 2 cosas importantes. El dolor físico que el Señor está viviendo, porque Él no vino al mundo en espíritu o en fantasma, no, en cuerpo. El Dios Todopoderoso tomó un cuerpo y en ese cuerpo estaba sufriendo los dolores de la cruz. Ese es uno, refleja eso. Segundo, refleja el peso que estaba cargando sobre sus hombros, el peso espiritual de todos los pecados de nosotros. Ahí estaban las mentiras, ahí la blasfemia, los malos pensamientos, las malas palabras, los homicidios, la hechicería, las borracheras, las drogas, los cigarrillos. Hay un montón de cosas que nosotros hemos hecho en la vida. Y para poder ser salvos necesitamos que alguien nos limpie y nos perdone. Y la única manera es que todos los pecados caigan sobre una persona que sea justa. Pero en la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Se refiere a nosotros, no al Señor Jesucristo. Porque Hebreos dice que Él fue tentado según nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Ahora, el apóstol Pablo nos dice algo importante a nosotros en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Obviamente toda la maldición de nosotros estaba cayendo sobre Jesús,
Porque caía el pecado sobre él. ¿Por qué nosotros convertimos la ley en maldición? Porque la quebrantamos. Porque no la hemos obedecido, ¿verdad? Entonces, allí ese peso era, él se estaba haciendo maldición por nosotros. No era nada sencillo. Pero me llama la atención otra cita bíblica que está en 2 Corintios 5, 19 y el 21. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, dice el 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto me hace pensar que aunque Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Hasta cierto punto Dios siempre estuvo presente en la escena. Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es un poco complicado poder decir que la Trinidad se separe, porque ustedes saben que muerte significa separación. Así de que mi concepto es que no se separó la Trinidad, pero la divinidad de Jesús se separó de la humanidad. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz cargando con todo, estaba como un ser humano natural, sufriendo todo lo que usted y yo deberíamos haber sufrido. Y ahora nosotros encontramos que lo que Dios estaba haciendo en ese momento de esa exclamación tan difícil es haciendo la obra de reconciliar al hombre con Dios, porque la obra de Jesucristo estaba quitando la barrera que nosotros mismos hemos puesto, la barrera de pecado, la está quitando. De manera que todos los que quieren venir a Cristo lo pueden hacer. Y no importa la religión. Usted lo que tiene que hacer es venir a Jesucristo, pedirle perdón por los pecados y entregar su corazón, porque es lo que Él pide. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces dale tu corazón. Si usted le da su corazón al Señor y le ama, nada le podrá separar de ese amor que se va a relacionar entre usted y Dios. La segunda cosa que yo puedo ver en este pasaje bíblico, bueno, hay un montón de cosas obviamente, y solo estoy tomando una porción, no todo el pasaje, es cuando dice la Biblia que comenzó desde más o menos siendo el mediodía, comenzó a nublarse el cielo y se puso oscuro, seguramente tronó, llovió, no sé qué más pasó, y hubo un temblor, y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Este era un velo sumamente grueso, imposible de rasgarse así nomás. Un ser humano, la fuerza de dos personas no podían romper ese velo. De manera que lo que expresa el evangelista aquí, que se rasga de arriba hacia abajo, nos muestra a nosotros que Dios está rompiendo el velo. ¿Dónde estaba ese velo? Ese velo estaba en el templo, ¿verdad? El templo se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo no podría entrar cualquiera. El que entraba tenía que tener autorización de Dios para entrar en ese lugar, pero antes pasar por el atrio donde está el altar de bronce. Y allí era hacer un sacrificio para limpieza de los pecados. Luego pasaba a la fuente donde se limpiaba las manos y los pies, que es lo que tiene contacto con el mundo exterior. Y luego entraba al lugar santo, donde hacía oraciones, alabanzas a Dios y quemaba el incienso. Y después podía pasar el velo. Entonces, de lo contrario, no se podía. Pero ahora que Cristo está en la cruz muriendo, entregando el Espíritu, porque dice la Biblia que Él entregó el Espíritu, ¿verdad? Aquí este pasaje no lo dice, pero en otro pasaje dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego expiró. Entonces, cuando Él murió, el velo se rompió de arriba hacia abajo, ¿verdad?
como dije, una cortina muy gruesa que separaba estos dos lugares, y el hecho de que se rasgó en dos de arriba hacia abajo indica que este no fue ocasionado por la mano humana, sino por Dios. Esto nos dice a nosotros algo bien importante, que aquel camino que era difícil para llegar, ahora es fácil. Porque ahora usted tiene la entrada libre a la presencia de Dios, si usted lo quiere. Y esa entrada la provocó el Señor Jesucristo. Días antes él había dicho un versículo, una palabra a los discípulos, ¿verdad? Él les estaba anunciando que se iba a ir al Padre. Y se pusieron tristes, ¿verdad? Y él les dice, bueno, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y luego les dice, y ustedes conocen el camino y saben por dónde ir. Entonces alguien les dice, muéstranos el camino, y no basta. Y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Estas palabras son sumamente importantes, porque nosotros, lamentablemente, los seres humanos siempre defendemos una bandera, ¿verdad? O un color, o una religión. Este versículo no tiene nada que ver con la religión, pero sí tiene que ver con una relación íntima con Dios. Porque el único camino para ir al cielo, ir al Padre, es el Señor Jesucristo. Él es el que provocó que el velo se rompa en dos y nos dejara un camino con la puerta abierta para llegar al Padre. Obviamente que no es así nomás de entrar. Usted tiene que arrepentirse, porque la reconciliación es la que nos hace a nosotros entrar en el camino. Hay dos caminos en este mundo, queridos hermanos y amigos. Solo hay dos caminos. Uno el camino de la vida eterna y otro el camino del castigo eterno. Esto no escoge Dios en qué camino usted va a ir. Como una vez le pregunto a una persona si muere ahora, ¿dónde va a ir? Si al cielo o al infierno. Y entonces esta persona dice, bueno, hay que ver a Dios dónde me pone. No, ahora ya no se trata de que Dios va a ver dónde te pone. Eres tú que decides a dónde ir. Porque ya el camino te lo muestra el Señor. Solo camina en Él. Él es la vida. Es curioso, ¿no? Pero con la muerte nos dio a nosotros la vida. Y esto es algo maravilloso. Ahora, cuando ya venimos a Cristo, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que morir para poder vivir. Cuando digo morir, morir a nuestra vida pasada, a los pecados nuestros. Morir significa separarme. Entonces tengo que separarme de la vida mundana, de la vida pecaminosa, para poder caminar en este camino que Dios nos ha trazado. Pero lo bueno de esto es que la puerta está abierta, ¿verdad? Usted puede entrar. No tiene que esperar una invitación, solo tiene que desearlo y hacerlo. Dios te está esperando que lo haga. En tercer lugar, veo algo importante aquí, ¿verdad? Se rasga el templo, se rasga el velo del templo y hay un terremoto, hay un temblor. Ahí dice temblor, ¿verdad? Pero es un terremoto, porque dice que se partieron las piedras, los sepulcros se abrieron, o sea, vieron cosas impresionantes el momento que Jesucristo murió. Y los guardias que estaban a la par del Señor Jesucristo, ellos exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ahora la tercera parte que yo menciono aquí es que no, Jesús no era el Hijo de Dios. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Qué le parece? Cuando hablamos Hijo de Dios, obviamente usted va a leer la Biblia, usted va a encontrar Hijo en mayúscula. No se olviden que cuando usted va a escribir el nombre de Dios, tiene que ser en mayúscula. Si usted pone en minúscula, está hablando de otro tipo de dioses. Ahora, si pone Espíritu Santo en mayúscula, Santo en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aparece en la Biblia Hijo de Dios, aparece en mayúscula, porque es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, Dios no tiene otro hijo. En este nivel no hay otro. Todos los hebreos sabían que si Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, ellos sabían
que se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y saben qué? Esa es una de las razones por las cuales se indignaron y lo querían matar y terminaron haciéndolo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pero lo que me llama la atención es la exclamación de los soldados. Ellos no eran israelitas, no tenían la religión judaica, ¿verdad? Ellos eran gentiles, más bien romanos, enemigos hasta cierto punto del pueblo. Pero ellos que habían estado presenciando el sacrificio de Jesucristo, exclaman, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Y qué dice usted? ¿Ah? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuándo exclamaron esto ellos? Cuando vieron los efectos de la muerte del Señor Jesucristo. Un terremoto, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y algunos volvieron a la vida. Que dice que después de la resurrección de Cristo se aparecieron a muchos, ¿ya? Entonces, si una persona mira lo que Dios hace o lo que Dios ha hecho y no puede reconocer a Dios, en realidad está totalmente ciego. Dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando usted mira la naturaleza, debe de entender que hay un Dios todopoderoso. No hay una madre naturaleza, porque Dios no tiene esposa. Dios creó la naturaleza. Y cuando usted ve un terremoto, un huracán o un fenómeno natural, es parte de lo que Dios creó. ¿Entiende? Y Dios tiene el control de esas cosas. Aquí tembló y hubo cosas maravillosas. Seguro muchos han de haber sanado. Y otros tal vez se golpearon el pecho diciendo, ¿qué hicimos? ¿Por qué gritamos crucifícale? Cuando en realidad Él estaba dándonos a nosotros la vida. En Mateo 27, 22, es parte donde Pilato estaba interrogando a Jesús. Y cuando se lo lleva a él, a los sacerdotes, a los ancianos, les lleva y dice esta pregunta: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Yo quiero terminar con esto porque miren, ya Cristo ya hizo el trabajo de darnos a nosotros la salvación. Ya abrió el camino para que usted pueda ser salvo. Y ahora, por favor, ya no defienda una religión, una bandera. Abra su corazón y déselo al Señor. Pero le hago la pregunta, ¿qué hará usted con el Cristo que murió en la cruz por usted? ¿Qué hará con Él ahora? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a seguir en pecado? ¿Va a seguir viviendo la vida en este mundo sin tomar en cuenta a Dios? Ya sabemos nosotros, en la historia israelita, que todas las personas que ignoraron a Dios terminaron de muy mala forma, porque no podemos nosotros pecar sin tener resultados. Ahora yo decido entregar mi vida a Cristo, porque Él es mi Salvador. Él murió para darme a mí la vida. Ahora yo decido la vida. Si usted no decide por Cristo, entonces no decide la vida. Decide la muerte. No es decisión de Dios, es nuestra decisión. Si hay alguno de los que me están oyendo que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, o alguno que no se sienta muy seguro de su salvación, yo quiero que ore conmigo esta oración. Una oración corta, pero que nazca del corazón. Bendito Padre Celestial, en esta hora yo abro mi corazón y te lo entrego. Por favor, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y recíbeme como tu Hijo. Yo de todo corazón te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es un día que nos recuerda a nosotros que nuestro Señor sí murió. Pero ya saben ustedes que Él no quedó no murió y quedó en una tumba. Él resucitó al tercer día. De esto
vamos a hablar el día domingo. Por favor, prepárese para la resurrección. Sí, bueno, Él ya resucitó, obviamente, si nos vamos a hablar de eso. Gracias por sintonizarse con nosotros. Esperamos que si usted no puede ver en YouTube el programa, hágalo en Facebook, ¿verdad? Porque también ahí está siendo publicado. Y vamos a ver quiénes nos están sintonizando. Hermano Vicente, Laura, la hermana Laurita Gómez, ¿verdad? Un gusto verlos y escuchar la palabra. Bendiciones. Hermana Mónica, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Qué gusto escuchar la palabra. Dios le bendiga. Ruth Castillo, saludos, pastor. Dios siga bendiciendo su vida. Pablo Andrés, bendiciones, pastor, que me parece que es el hermano de David Chuchuca, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Días de no verte, ¿verdad? Y saludos, pastores. Wilson Soria. Wilson Soria. Me dejó nuevito, intento leer, me dejó nuevito con ese mensaje que hacía falta en mi alma, con el pan de vida. Wilson Soria y Flori y su mamá. Vicente Castrillón, Dios le bendiga. Qué inmenso amor. Gracias, Señor, por darnos la vida a nosotros. Amén. Ok. ¿Están conectados, Vicente? Ya saludamos, Mónica. Amendaño es ella. Otra, Mónica de Azogues. Dios te bendiga, mija, qué bendición. Cristian Loja, hermana Claudia Peralta, Florencio Pachay y familia, Emerson. Y se me movió. ¿Dónde estoy? Emerson, Alicia, Dios les bendiga. De mi familia, Darío Calle, Berito León, Dios te bendiga, espero que estén bien, ¿verdad? La vez pasada saludé a tu esposo, Tomás Sánchez, el pastor Tomás de Exploradores del Rey, ¿verdad? Dios le bendiga, es un gran amigo. Brian Saúl, Dios te bendiga. Alfredo Mejía, un amigo pastor del Salvador, le queremos mucho y ellos también nos quieren a nosotros, ¿verdad? Mayra Chamorro, Dios le bendiga, hermana. Al rato llego a comer una pizza por ahí, ¿verdad? Elizabeth Lincango, Dios le bendiga, hermana Elizabeth. David Andrade, David, Dios te bendiga. La vez pasada estuve escuchando tus canciones en Face. Leo Domínguez, Cristóbal Guachima, Eder González, Andrea García, no les digo quién es, ¿verdad? Algunos ya sospechan quién es. Paulina Madera, Dios le bendiga, hermana. Alfonso Bermeo, María Chillogallo, Elinaida González, espero que nos conozcamos más de cerca, que Dios le bendiga. Heidi Santos, Dios le bendiga, hermana Heidi. Pablo Andrés, otra vez. Cecilia Orellana, Marcelo Chillogalli, bendiciones. Daniela Saá, hermana Estelita Rodríguez, Dios le bendiga. Dice ella, manda un mensaje: Dios le bendiga a mi pastor, estaremos en las buenas y en las malas, orando siempre, sin cesar. La pandemia de un virus que caduca, pero la vida en Cristo es para siempre. Ceci Orellana, Dios le bendiga, pastor, bendiciones. María Chillogallo, que es nuestra vecina, ¿verdad? Bendiciones, pastores. Polín Pérez, en Belice, que Dios te bendiga, Polín. Es un gusto saber de ti. Y el hermano Jorgito Quille, que también somos algo vecinos con él. Bueno, cada uno de ustedes, gracias por sintonizar este tiempo. No se olviden el día de mañana, jóvenes principalmente, conéctense a las 4:30. Habrá una palabra para los jóvenes a esa hora. Y el día domingo a las 9 de la mañana vamos a abrir nuestra reunión, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.